Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Food and Travel. Espero que se encuentren muy bien. Desde donde quiera que estén sintonizando esta transmisión en vivo, en directo, una transmisión más de American Express Business Class Webinar, que bueno, como ustedes saben, durante este ya casi año y medio, 2 años, durante los cuales hemos llevado hasta sus hogares esas transmisiones, ha tenido como objetivo, pues, charlar con los principales representantes de las industrias de la gastronomía, de la hospitalidad, del turismo en México, pues precisamente para brindarnos un panorama más rico, más claro y más profundo de los quehaceres que nos apasionan a quienes pues nos gusta viajar, comer y beber. Y el día de hoy se encuentra con nosotros, pues la verdad, una de las personalidades más destacadas en el mundo de la enología, el disfrute del vino, el disfrute de las bebidas espirituosas y no tan espirituosas. Más adelante comentaremos por qué. Me refiero a Carlos Borboa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que nos estará siguiendo en esta transmisión. Gracias, Carlos. Te agradecemos desde luego que nos acompañes, que nos regales una horita de tu tiempo. Bueno, déjenme comentarles que Carlos Burboa es director del Mexico Selection del Concurso Mundial de Bruselas, el Concurso Mundial de Bruselas, que como saben es uno de los circuitos pues de la apreciación y de la premiación del vino más importantes en el mundo. Y pues para también ofrecerles pues un poco del background de nuestro invitado de hoy, me voy a permitir a leer tu currículum. Carlos, ¿qué te parece? Gracias. Adelante. Carlos Burboa, él es originario del Estado de México y cursó estudios de gastronomía en el Colegio Superior de Gastronomía de la Ciudad de México y también en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de San Pol de Mar, esto en Cataluña, en España. Después de realizar varios stages y pues elaborar en restaurantes de Francia y de la Riviera Maya, por ejemplo, se incorporó a un reconocido diario de circulación nacional, donde colaboró como periodista gastronómico durante 6 años. Carlos Burboa es sommelier certificado por la Asociación de Sommeliers Mexicanos y la Asociación de la Sommelería Internacional y es certificado por parte de la Spanish Wine Specialist, o tiene esta certificación, por parte del ICEX de Spain Trade and Investment y Food and Wines de España. Además, es tea sommelier por la Escuela Mexicana de Té. Por eso les comentaba que, bueno, no solamente Carlos tiene su paladar dedicado a los vinos o a los espirituosos, sino también es un experto en la apreciación del té. Y de hecho, bueno, cabe mencionar y destacar que es uno de nuestros colaboradores ya desde hace muchos años, destacados de Food and Travel. Él escribe la columna del té para nuestro medio de comunicación. Carlos también ha representado a México como juez del Concurso Mundial de Bruselas en diferentes ocasiones, en las ediciones que se han realizado, por ejemplo, en China, en España, en Hungría, en Chile. Y bueno, como les comentaba al inicio, él es director del Mexico Selection del Concurso Mundial de Bruselas y es vocero del Spirit Selection del mismo Concurso Mundial de Bruselas, además de que también se desempeña como docente del Diplomado en Vinos de la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Pues mira, nada más con esta experiencia, con esta trayectoria, la verdad estamos muy honrados de que hoy nos acompañes, Carlos. Y pues nada, esta experiencia de la que hablo nos va a servir mucho para ofrecer a nuestro público, pues este panorama del que hablábamos al inicio, ¿no? El tema que hoy nos convoca aquí al American Express Business Class Webinar by Food and Travel es el panorama de la industria vinícola en México, Carlos, para lo cual yo quisiera pues lanzarte la primera pregunta y es una pregunta para la cual me gustaría que a lo mejor imaginásemos un poquito. Hoy día el cultivo de vid con fines pues, de vinificación tienen ya 425 años en México, ¿no? Si nos remontamos a la fundación de Casa Madero, ¿no? O de la actual Casa Madero como la vinícola más antigua de México y de América. Si la industria vinícola de México fuera una persona de 425 años, ¿en qué etapa de su vida se encontraría? ¿Cómo podemos definir en términos quizás de la madurez de una persona a la industria del vino en México? Mira, gracias por hacerme esta pregunta y gracias por hacer la presentación de quién soy y qué represento. Esta es una pregunta que habitualmente me hace mucha gente y que siempre digo muy abiertamente mi punto de vista hacia dónde estamos parados como país productor. Y en los últimos años, yo te diría que no más de 5 años, hemos experimentado un momento de plenitud muy interesante
que a mí siempre me lleva a pensar que somos un adulto muy joven, una persona que está entrando en esta etapa de adultez temprana. No me atrevería a decir que somos una industria madura, porque es una realidad que no somos una industria madura. Somos una industria que tiene muchísimos años de tradición vitivinícola. Si bien apuntas a los 425 años de Casa Madero, yo te diría que no hay que perder de vista que tenemos en realidad más de 500 años de vitivinicultura, ¿vale? A través del territorio que hoy ocupa México es hacia donde se propagó la vitis vinífera en todo este nuevo continente y en el nuevo mundo en realidad. Yo te diría que estamos en este punto en el que nos estamos dando cuenta de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad, de hacia dónde queremos ir. Y la manera más fácil es decirlo a sí mismo. Somos un adulto joven que está empezando a decidir hacia dónde nos vamos a dirigir como industria profesional, cuáles son las bases que hemos sentado y cuáles son las que tenemos que potenciar para desarrollar esta industria a nivel económico, a nivel social, a nivel cualitativo. Y yo creo que estamos creciendo muy rápido. Parece que tenemos un furor por conseguir esta madurez, pero nos Ujú. va a demorar todavía un poquito más de tiempo. Mucha gente, muchos colegas, muchos especialistas de todo el mundo, cuando me preguntan, Carlos, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos situados? Hay muchos que apuntan a que somos un territorio como lo fue California, el estado de California en Estados Unidos hace 40 años. Yo me atrevería a decir que vamos muchísimo más avanzados y que vamos muchísimo más rápido en esta curva de crecimiento, pero definitivamente apenas estamos encontrando esa claridad productiva, esa claridad de vocación y esa claridad de hacia dónde va a ser nuestro futuro cercano, nuestro futuro mediano y nuestro futuro a largo plazo. Qué interesante, Carlos, lo que comentas por dos cuestiones. Primero, me gustaría retomar, pues, utilizando esta metáfora, ¿no? O que continúas con la metáfora de la edad. Hablas de un adulto joven. Los últimos o los más recientes, pues, estudios y datos que arrojan los principales organismos, tanto privados como públicos de la industria, nos indican que precisamente es el segmento de los adultos jóvenes el que ha impulsado en buena medida este crecimiento. Y si quieres más adelante podemos hablar sobre ello. Pero para continuar con lo que comentas, me gustaría preguntarte también, comentas que vamos hacia ese camino de madurez. ¿Cuáles son esos elementos que para ti a ti te permitirían dar un diagnóstico de que hemos llegado a la madurez? ¿No? ¿Cuáles son esos factores que, a tu juicio, la industria vitivinícola, la industria vinícola mexicana debe conseguir, debe arropar para decir es una industria madura? Mira, lo que necesitamos entender es que no somos adolescentes a nivel productivo y pensando en esta similitud y en este ejercicio que estamos haciendo en este momento para el webinar. Lo que tenemos que pensar es que ya pasó ese momento en el que había un desorden en la industria, ¿vale? Ya pasó ese momento en el que había una explosión radicalmente agresiva de proyectos que no tenían ni pies ni cabezas. Hoy por hoy vemos y nos podemos dar cuenta que las bodegas que están logrando persistir, las bodegas que están haciéndose de un nombre, las bodegas que se están posicionando en la mente del consumidor, pues en su gran mayoría son bodegas que tienen todo un desarrollo en términos de tener su propio viñedo, o tener fruta de calidad, o tener un enólogo en forma, o tener toda la cadena de producción que implica tener una bodega. Hace algunos años veíamos una explosión de un montón de pequeños proyectos donde yo, Carlos Borboa, el sommelier, iba y le pedía a una empresa que me maquilara un vino y le ponía mi etiqueta y lo vendía. Creo que eso ya también está quedando de lado y entonces me lleva a pensar que este periodo de adolescencia en la que no sabíamos hacia dónde nos podíamos dirigir, no sabíamos qué cepas eran las que nos podían dar identidad, poco a poco se ha ido reduciendo. Pero es importante hacer mucho énfasis a este símil que yo digo adultez temprana, porque tampoco es que tengamos esa madurez clarísima de saber hacia dónde vamos. Hoy por hoy podemos darnos cuenta que hay un montón de variedades de uvas que se están sembrando en México, muchas de ellas sin siquiera la claridad territorial o la calidad que pudiera darle una región particular. Estamos en un Claro. momento de experimentación, estamos en un momento de investigación, estamos en un momento de desarrollo de nuevas zonas productivas. Pero hoy por hoy ya se empieza a hablar de un ordenamiento, se empieza a hablar de una zonificación como la que está trabajando
todo un grupo de expertos ahí, entre los que está Valentina Garza de la Escuela de Vino del Altiplano en Querétaro. Hoy por hoy las regiones están encontrando zonas mucho más aptas, no quedándose ligadas a territorios históricos que posiblemente no tenían los mejores resultados a nivel cualitativo. Entonces, eso a mí ya me habla de una especie de ordenamiento y de una especie de claridad sobre la vocación productiva que tenemos en México. Y lo mismo, también el precio. Hoy por hoy, claro que Claro. seguimos encontrando vinos mexicanos exorbitantemente caros que están absolutamente fuera de cualquier relación precio-calidad que podríamos encontrar, pero cada vez ese segmento se va cortando más y más. Hoy por hoy encontramos muy buenos exponentes a un rango de precios mucho más accesible y vinos que tienen una calidad excepcional que se mueven en rangos de precios también mucho más accesibles. Desde el lado de legislación, cada vez hay más empuje y hay más esfuerzos por encontrar la manera en tener un esquema impositivo que sea mucho más amigable para el productor y, por supuesto, para el consumidor final. Entonces, toda esta serie de elementos, obviamente el aumento en el consumo per cápita, obviamente en un crecimiento absoluto de regiones productivas y de hectáreas dedicadas a la plantación de vitis vinífera o uvas para la producción de vinos de calidad, no ha parado de crecer. Entonces, todos esos indicadores son los que a nosotros, a un grupo de personas que convivimos en esta industria todo el tiempo, nos llevan a pensar que hay un momento de inicio de plenitud, pero claro, es importante mencionar que necesitamos reafirmar ciertos proyectos, necesitamos tener claridad en el objetivo hacia el cual nos estamos dirigiendo, necesitamos tener un ordenamiento en toda la industria, necesitamos empezar a pensar en legislaciones que apoyen y den este voto cualitativo al vino mexicano de calidad. Entonces, es por eso que me atrevo a decir que estamos entrando a este momento en el que nos vamos a convertir en adultos plenamente maduros y vamos a empezar a ganar mucho más experiencia, pero ya conscientes de hacia dónde vamos como industria. Qué interesante, muchas gracias Carlos por tu apreciación y retomo de lo que comentas el marco legislativo, ¿no? Si hablamos o incluso fiscal, cuando a veces se habla con los diferentes productores repartidos a lo largo de la República Mexicana, hoy hablamos, por ejemplo, de más de 400 bodegas, ¿no? Tan solo bodegas, ¿no? Creo que es importante hacer la separación, ¿no? Entre bodegas, viñedos, etiquetas. A veces estos términos solemos usarlos o equipararlos y bueno, hay que ser siempre muy puntuales, pero la mayoría pues comenta que uno de los obstáculos o de los retos para una mejor comercialización del vino mexicano dentro de México es el marco fiscal, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Consideras que esto sigue siendo pues un desafío para el cual el gobierno pues debe apoyar? Claro, y lo que no hay que perder de vista es que de repente, cuando lo vemos desde un punto de vista muy gubernamental, claro, es un tema de recaudación que es lógico para sostener un país como el que tenemos, con el número de habitantes con el que tenemos y con las necesidades que tenemos. Pero no hay que perder de vista que la industria vitivinícola nacional representa una fuente de ingresos para muchísimas personas en el campo, para más de 500,000 jornaleros, más de 10,000 empleos indirectos, más de 1,200 empleos directos, más toda la gente que interviene en diseño, comercialización, venta, restaurantes, hoteles que tienen un servicio de vinos. Claro que Claro. el sueño de muchos de nosotros es llegar a una tasa impositiva que sea mucho más amable. Y tengo que decirlo así abiertamente. La realidad es que el vino mexicano es muy diferente a la cerveza, ¿vale? El vino mexicano es muy distinto a la industria de los espirituosos que tienen altas graduaciones y que hay muchos que en realidad no tienen como todo este sustento de apoyo al campo, de procesos Claro. tan minuciosos, de tanta investigación y tanto desarrollo como el vino. Claramente nos ayudaría muchísimo tener un esquema mucho más competitivo frente a otros polos productivos. Y esto es clave. Todos los días nosotros recibimos, por ejemplo, aquí en el Wine Bar del Concurso Mundial de Bruselas o con colegas sommeliers, un montón de gente que nos dice, oye, pues sí, yo quiero beber vino mexicano, pero la realidad es que no tengo el poder adquisitivo para comprar una botella que supera los 700, 800 pesos. Y si voy a Claro. una tienda de la esquina o a un supermercado, me voy a encontrar toda una oferta de vinos que, ojo, son voluminosos, tienen un rango de precios mucho más accesible porque tienen un montón de acuerdos comerciales entre países que Claro. les permiten estar en nuestra industria a precios risorios,
pero que además no son malos, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, tú como consumidor, ¿qué dices? Yo prefiero gastarme 200 pesos en un vino espectacular que es de Chile a gastarme 1,500 pesos en un vino mexicano que posiblemente necesitaré muchísima experiencia para disfrutarlo o que posiblemente esté absolutamente fuera de un rango de precio lógico para una etiqueta como esta. Entonces, claro que nos ayudaría a tener esquemas mucho más competitivos, nos ayudaría que los sectores dedicados a la regulación de impuestos arancelaria en positivo en nuestro país, pues tratáramos de hacer un esfuerzo de apuntalar al vino mexicano como una pieza más de la dieta diaria mexicana. ¿Que es un esfuerzo monumental? Sí. ¿Que tenemos muy pocas personas que beben vino en México? Sí. Que además el consumidor siempre tiene el miedo de decir, oye, es que no sé qué voy a pedir, no sé si voy claro. a disfrutarlo como una cerveza después de un partido de fútbol en mi colonia o con los amigos del barrio. Pues claro que es Ujú. un trabajo monumental el que tenemos que hacer, pero claro que ayudaría muchísimo que estos productos agrícolas, que además dignifican al campo, que además nos elevan como nación productora, que tienen todo un esquema de cultura, tradiciones y demás saber hacer de la gente mexicana propiamente, pues claro que sería muy bueno que pudiéramos llegar a un esquema de precio que fuera mucho más accesible. Después de eso hay un montón de variables, y habitualmente cuando la gente pregunta, es que ¿por qué el vino mexicano es caro? Pues los productores habitualmente nos dicen es un tema de impuestos, ¿vale? Ujú. Los Ujú. distribuidores, pues claramente de transporte y distribución. Pero también no hay que perder de vista que la botella es cara, que venimos en Claro. dos años de pandemia en los que ha habido una escasez radical de vidrio para botellas, de insumos de papel para hacer etiquetas muy complicados, de corchos, de un montón de elementos que van sumando valor en toda esta cadena productiva, cada etiqueta. Entonces, yo creo que es más bien un conjunto de muchas cosas, pero por supuesto que sí nos ayudaría a tratar de hacer esfuerzos para encontrar la manera en la que el vino tenga un rango impositivo mucho más accesible. Y no es algo que hagamos la industria, yo, Carlos, o sommeliers o restauranteros. Es algo que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo el Consejo Mexicano Vitivinícola, junto con los diferentes clústeres y las asociaciones productivas de vitivinicultores de todo el país, trabajando directamente con los frentes legislativos para lograrlo. Yo estoy seguro de que pronto, digamos en el corto mediano plazo, podremos ver esquemas mucho más favorables en este sentido, pero también es una lucha de resistencia más allá de velocidad. Claro. Lo has dicho muy claro. Creo que esta frase del final resume y conecta muy bien con tu comentario inicial, ¿no? Del webinar. Cómo se ha tratado, cómo todavía hay un camino por recorrer y ese camino se tiene que recorrer con constancia, con tesón, con tenacidad, con aguante. Es una industria además altamente dependiente de factores climáticos, de factores como lo que sucede actualmente en Baja California, ¿no? Con el tema del agua. Y hablando un poco sobre el consumidor, Carlos, y me resulta muy interesante lo que comentas, ¿no? A veces como consumidores no sabemos cómo apreciar, cómo hacer este balance costo-beneficio entre una botella de vino que me voy a comprar en cualquier establecimiento. Yo quisiera preguntarte, en ese sentido, ¿qué consideras, si es que crees que es válida esta apreciación, qué consideras que sea primero? El consumo, el aumento del consumo para que los mexicanos eduquemos, si se vale la palabra, o tengamos pues mayores elementos sensoriales, mayores elementos pues para identificar un buen vino o identificar un vino que nos gusta, o se necesita primero que haya promoción. ¿Cómo acortas esa distancia entre un consumidor que quiere beber y consumir vino mexicano y no sabe cuál es el mejor para él? Mira, esta es una pregunta muy interesante porque está llena de miles de variables. Lo primero que hay que decir es que tenemos que empezar a reducir esta frase de educar al consumidor, porque eso aleja más al Sí, consumidor. Pues el consumidor cuando le claro. decimos, sí, lo vamos a educar para que usted pueda beber vino, es hacerle pensar que no tiene la capacidad para hacerlo. Es simplemente un tema de disfrute y un tema Uh de -huh. promocionar, como muy bien lo expresaste al final de la pregunta. No hay que perder de vista algo súper importante, que es que la industria mexicana, la industria vitivinícola mexicana, es una de las pocas industrias vitivinícolas a nivel internacional, si no es que la única,
cuyo crecimiento, cuyo desarrollo es dictado por el propio mercado. Y esto es muy interesante. Ok. El crecimiento de la industria a nivel hectáreas, a nivel explosión de bodegas, a nivel de premios, a nivel de todo lo que vemos alrededor del vino mexicano que nos dice, claro, el consumo per cápita y claro, hay más bodegas hoy que nunca y claro, hay más uvas y hay mejores vinos de calidad. Todo esto está determinado por un único frente, que es el propio mercado. El mercado Ujú. mexicano es un mercado muy agresivo que en los últimos 20 años no ha parado de crecer radicalmente año con año. Hoy por hoy el vino mexicano es el vino que más se vende y más se consume en las grandes ciudades de México, digas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. No así en los polos turísticos como Puerto Vallarta o la Riviera Maya o Los Cabos, donde todavía los vinos extranjeros siguen teniendo un peso importante en términos de mayoría de consumo, compra por parte de los visitantes, porque claro, es un grupo de visitantes internacionales que tiene que ver etiquetas con las que están asociados principalmente en sus puntos de origen, en sus países de origen. Claro. Eh, la industria ha ido creciendo radicalmente porque los consumidores mexicanos se los hemos pedido así. No pierdas de vista que hace algunos años, hace 10, 15 años, las grandes bodegas de México, como Casa Madero, como Cheto, como el propio Montesani, como Bodegas Domecq, como Bodegas de Santo Tomás, principalmente Cheto y Casa Madero, tenían un enfoque de exportación muy radical, ¿vale? Tú podías encontrar en la entrada de Vinícola LA Cheto en el Valle de Calafia, en Baja California, un gran letrero que decía, el único vino que está presente en 40 países del mundo, ¿sabes? Era como, wow, tenemos que proyectarnos hacia el mundo para conquistar paladares. Y lo mismo Casa Madero, que hoy por hoy vende sus vinos en Japón, Ujú. ¿vale? Yo creo que el único vino mexicano que he podido consumir estando en un restaurante en Japón es Casa Madero Cabernet Sauvignon. Casa Eh, Madero. pero esto, Ujú. sí, la parte encantadora es que estas propias bodegas han cambiado su estrategia, ¿vale? Y hoy por hoy están absolutamente focalizadas al mercado nacional. ¿Por qué? Porque el consumidor mexicano demanda tanto vino que es casi imposible abastecerlo, ¿vale? En cifras incluso estamos casi con la cabeza apenas afuera del agua para lograr abastecer a nuestro propio mercado, que lo demanda y lo demanda cada vez más. Entonces, Ujú. es importante entender que el consumidor está listo, el consumidor quiere beber más vino mexicano, cada vez hay más jóvenes que ven en una botella de vino en su mesa en un restaurante un sinónimo de prestigio, de conocimiento, de estar un nivel más allá a nivel sociocultural en términos de disfrute de una bebida. Algo que se distanció bien claramente de las cervezas industriales, no así las cervezas artesanales. Pero es Claro. importante mencionar que este mismo mercado es el que necesitamos más bien, más allá de promover, más allá de educar, más allá de incrementar nuestra producción para lograr abastecerlo, que es algo importantísimo, es de darles diversidad y principalmente de darles una excelente relación precio-calidad, ¿sabes? Entonces, Ujú. este mercado que demanda más vino mexicano, ¿qué es lo que busca? Pues sí, que haya más vino mexicano, pero ya no enfundado en esta bandera absurda de yo tomo vino mexicano porque es vino mexicano, sino yo tomo vino Claro. mexicano porque es vino mexicano de calidad, ¿sabes? Porque me Porque gusta, me lo da, disfruto, oh, claro. sí, me da además una experiencia espectacular por un rango de precio perfecto, ¿sabes? Entonces, hoy sí, yo soy joven, tengo 25 años y en vez de irme a echar unos tragos a una discoteca, vengo a cenar con mi pareja, me tomo una botella de vino mexicano, lo disfruto y además lo puedo pagar y me da esta retribución a nivel cualitativo del precio que estoy pagando. Entonces, más bien yo creo que debemos de focalizarnos en tratar de construir una industria que sea capaz de abastecer a este mercado sin perder todas estas nuevas tendencias que hoy por hoy están dictaminando cómo se mueve la industria internacional. Hay un esfuerzo importantísimo, no solo en el mundo, sino en Querétaro desde hace un par de años y en Baja California a inicios de este año sobre los vinos enlatados, que es una Sí, manera excepcional de llevar un producto agrícola a cualquier lugar de tu cotidianidad, ¿sabes? Desde ir a la playa claro. o irte con tus amigos a ver un partido de fútbol o ir a echarte unos tacos con una lata que es vino mexicano y que además es de calidad y que además muchas veces tiene mejores resultados a nivel conservación que una misma botella. Entonces, Totalmente. tenemos que seguir atendiendo esta industria que crece tras la demanda del propio mercado, dictaminada por esta demanda del propio mercado, pero dándole diversidad, dándole calidad, dándole un buen valor por lo que está pagando
Y por supuesto que vamos a seguir creciendo porque cada vez hay un grupo de personas que sean estos adultos jóvenes que hoy consumen vino mexicano, que está creciendo y que no quieren los vinos que bebían nuestros abuelos, ¿sabes? Yo Claro, crecí en mi el casa perfil ha cambiado, bebiendo, ha evolucionado, claro. claro, yo crecí bebiendo en mi casa con Riojas, ¿vale? Ujú, ujú. De la Rioja Alta, reservas y grandes reservas. Crecí con vinos de Castilla-La Mancha, crecí con vinos italianos, el viejo Chianti con la cesta de mimbre, está muy famosa. Pero hoy por hoy, el público que compra vino en México, ¿quiénes son? Estos chicos que quieren etiquetas mucho más atractivas, que quieren vinos mucho más dinámicos, versátiles, con capacidad de acompañamiento en la mesa, que quieren mejores rangos de precio, que quieren tener copeos mucho más atrevidos y que lo que demandan cada vez es más, más, más y más vino mexicano. Más vino mexicano, más diverso, más en sintonía a lo mejor también con tendencias internacionales relacionadas con la sustentabilidad, ¿no? O a veces con la nutrición. ¿Cuánto no ha crecido también el mercado de los vinos naturales, biodinámicos, orgánicos, etc., 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 ¿no? Todo este mercado que se ha expandido y muchas veces impulsado no solamente por el gusto o el disfrute, sino porque hay consumidores que pues profesan o son afines a una filosofía pues de cuidado al medio ambiente o de responsabilidad social, y esos son a lo mejor factores de compra y de consumo determinantes para ellos, que ya te movilizan una botella, te movilizan una etiqueta, y que quizás antes no aparecían en la ecuación de los productores tradicionales de vino, ¿no? Sí, pero es importante mencionar, yo tengo un tema con el vino natural y con los vinos de mínima intervención, porque creo que son muy dignos, creo que ayudan a entender cuál es la esencia y el carácter de la propia fruta en sus propias regiones, cuando se disfrutan en sus propias regiones. Pero debo decir que el consumidor no es tonto, ¿sabes? Hoy tú no le puedes dar una botella de un pet nat que explota y que Claro, se vierte en la claro, mitad antes de que tú la puedas degustar en un restaurante premiado por las listas de los mejores del mundo. Pues el claro. consumidor no es tonto si le vas a vender una botella de 2,000 pesos que tiene un problema sanitario, ¿no? Y ciertamente si hay toda una nueva generación que está mucho más ávida y mucho más al pendiente de estos temas de sostenibilidad. Yo acabo de participar en una cata de vinos de Pinot Noirs y Cabernet Sauvignon de Oregon, de Washington State y de California. Y me llamaba mucho la atención ver una etiqueta que decía Salmon Safe, ¿sabes? Es decir, Salmon es un Safe. producto, sí, es un producto cuya producción agrícola no tiene ningún impacto en la cadena reproductiva de los salmones en Oregon o en Washington o en California. Y eso es una locura. Antes Uh -huh. eso podría parecer absurdo. Y si hoy ya de por sí de repente volteamos a ver algunos vinos veganos, algunos vinos orgánicos, que tiene que ver todo un tema de legislación más allá de una filosofía productiva, o vinos biodinámicos que tienen que ver más con una filosofía agrícola, pues era como algo raro, como una novedad. Imagínate todas Claro. estas nuevas tendencias que por supuesto dicta el mercado y que la realidad es que muchas bodegas en México no lo tienen ni siquiera en el radar, ¿vale? De Hoy por acuerdo, hoy en claro. México hay poquísimas etiquetas que son biodinámicas certificadas, te diría Dos Búhos en San Miguel de Allende, te diría Viñas del Sol en Baja California, te diría el certificado orgánico de Casa Madero, pero la realidad es que tenemos que empezar a voltear a ver todas estas tendencias internacionales que van a marcar la pauta en los próximos años. Y ahí es cuando yo me atrevería a volver a la pregunta inicial. Por eso es que somos un adulto que apenas está dándose cuenta de que llegó a la adultez y le creció la barba y ya Uh tiene que -huh. empezar a trabajar seriamente para ganarse la vida y para pagar la renta todos los días. Muchas bodegas apenas están empezando a ver esto, están empezando a entenderlo. Hace poco platicaba con un distribuidor muy importante en México y me decía, Carlos, ¿sabes? A mí me parece que el vino mexicano es un dinosaurio que le cuesta muchísimo trabajo moverse a nivel comunicación y a nivel imagen en las etiquetas. Y es la realidad, cuando tú te pones a analizar la mayoría de las etiquetas de México, estamos en este momento en el que aún tratamos de perseguir estas viejas historias o estas viejas imágenes de Francia o de España o del viejo mundo, Sí. y la realidad es que no, hay toda una industria de vinos de baja intervención que está floreciendo en el Bajío mexicano, como Cava Garambullo, como Vinícola Octágono. Hay todo un movimiento que se detonó desde el Vichy en Baja California y que hoy por hoy siguen muchísimas bodegas como Benacaba, Las Grisas del Valle
o como Duoma Vinos Mexicanos, que están tratando de hacer cosas revolucionarias, interesantísimas para el mercado estadounidense. Entonces, creo que solo nos falta encontrar ese balance, pero volviendo a lo mismo, pensando que el consumidor no es tonto, el consumidor hoy está Claro. informado, el consumidor puede acceder a toda una explicación de un vino con solo pasar un código QR, con solo googlear un nombre de una etiqueta, más allá de softwares y programas que te den reseñas, encuentras toda la información. Entonces, tampoco se vale que tratemos de hacer seguir creciendo esta industria vendiendo productos que no cumplen con esa calidad y dando un discurso que sigue más una tendencia más allá de una buena calidad a nivel enotecnia, a nivel productivo, a nivel buen rango de precios por un producto. Qué interesante, Carlos. Y lo que comentas, además, conecta y apuntala, tu intervención anterior respecto a cómo el mercado mexicano ha sido impulsado y se ha dinamizado a causa, pues, de la demanda misma del consumidor, ¿no? Y cómo lo hacía, pues, muy, muy, muy especial en comparación a lo que pasaba en otras partes del mundo. Amigos de Food and Travel, estamos hoy charlando en American Express Business Class Webinar con Carlos Balboa. Él es director del Mexico Selection del concurso mundial de Bruselas. Y bueno, llegando a esta media hora, esta primera media hora de la transmisión, quisiera, Carlos, hacer una pausa o dar cabida a las preguntas que nos está haciendo el público a través de Facebook, que nos está siguiendo. Muchas gracias por conectarse. Les recordamos que esta transmisión, si apenas se están conectando, si apenas se están involucrando con este webinar, se va a quedar guardado en nuestro perfil de Facebook para que, pues, más adelante la puedan consultar completa. Carlos, esta pregunta, me voy a juntar dos preguntas que nos hacen y que van muy de la mano con una que yo te quería hacer, tenía preparada, pero bueno, ya nuestro público me ganó y ya nos la está enviando. La voy a juntar en una pregunta, son dos. Nos preguntan, ¿podrías definir el vino mexicano de acuerdo a un estilo? Es decir, podemos decir que el vino mexicano ya tiene un carácter, un estilo, si es que cabe la expresión, considerando que es un país con tantas regiones, hay 14 estados productores. Y la otra pregunta que nos hacen y que va muy en relación a esto es si tú consideras que ya se puede hablar de uvas insignia en México o de No, México. la respuesta radical, contundente y 100% segura, porque además mucha gente me la hace todo el tiempo, es no, es imposible hablar de un estilo identitario como país. Y también es imposible hablar de una cepa, una uva identitaria. ¿Por qué? La respuesta es bien simple. Somos el 15 país más grande del mundo entero, ¿vale? Tenemos una producción totalmente repartida a lo largo de 15 estados productores. No pierdas de vista que el año pasado Hidalgo, el estado de Hidalgo, con el viñedo Claro, refugio, se convirtió en el estado 15 productivo 15, en México. cierto. Eh, si tú vas a Baja, tienes una identidad, tienes una climatología, tienes una territorialidad y ojo, es bien arriesgado decir, ay, claro, todo Baja es igual cuando hay tantas diferencias entre el Valle de Guadalupe, el Valle de San Vicente y el Valle de Santo Tomás. Y más si te vas a Tecate, que es radicalmente distinto. Chihuahua es un territorio que es del tamaño del Reino Unido y que tiene además las 5 índices climatológicos de Winkler, algo que siempre me dice Sergio González, sommelier chihuahuense y una de las personas más informadas que hay sobre vino mexicano en este país. Si te vas a Coahuila, tienes 5 zonas productoras también. Te puedes ir a Cuatro Ciénegas, luego al Valle de Parras, luego a Torreón, luego a la Sierra de Arteaga, luego a General Cepeda. Y si te vas al Bajío mexicano, cuéntale cuántos estados hay distintos que están haciendo cosas distintas. Sus espumosos en Querétaro, los vinos blancos extraordinarios que se hacen en Zacatecas o en San Luis Potosí, apego por la Malbec en Aguascalientes y en Guanajuato, que en los últimos años ha empezado a virar hacia cepas como la Caladoc o como la propia Marcelán. Entonces, la respuesta es no. Y esa es la parte tan excitante de México. Si tú tomas un avión de la Ciudad de México y vuelas a Coahuila y después de ahí te vas manejando a Chihuahua y de ahí te vas en otro avión hasta Tijuana, es como si estuvieras recorriendo la mitad de Europa. Entonces, lo que tenemos que entender y que es mucho más interesante es no podemos hablar de identidades como nación, tenemos que hablar como identidades por regiones productivas y una región punto clave es el noroeste con toda la zona de los valles de Ensenada, ¿vale? Tenemos que pensar en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, como otra zona productiva, que es más bien el norte de México.
y en todo el altiplano central mexicano que corre desde Durango, desde la zona de la Laguna hasta Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, incluso el nuevo estado productor que es Hidalgo. Yo creo que esto es algo que también nos permite entender por qué somos estos adultos que todavía no logramos saber qué carrera vamos a estudiar. O igual y Claro. decidimos en qué universidad vamos a estar, qué carrera vamos a estudiar, pero no sabemos qué especialidad de medicina vamos a hacer. O si vamos a hacer una maestría en finanzas o vamos a hacer una maestría en comercio internacional, o si vamos a terminarnos de hacer una pasantía en un restaurante en Estados Unidos o en Francia, ¿vale? Para tener un grado de especialidad. Eso es lo que nos dicta nuestra propia identidad geográfica, ¿vale? Y Claro. es lógico que estemos en ese punto tratando de pensar que vamos a encontrar una cepa que va a ser la cepa que va a identificar a todo México. Y es absurdo pensar que la Nebbiolo de Baja California es la cepa identitaria mexicana. Es absurdo, absurdo, en todo sentido y en toda la extensión de la palabra. Porque ni Ujú. siquiera tenemos claridad de su procedencia y de qué es puntualmente, ¿vale? Y hay todo un debate que persistirá por muchísimo tiempo y que a pesar de que a nivel científico, investigaciones, se han demostrado muchas cosas, bueno, sigue este debate porque atiende a muchos intereses comerciales y es normal, ¿vale? Le ha Claro, pasado a claro. muchos países como a Chile y nos va a pasar así. Pero no podemos estar pensando que haya solo una tipología o una cepa. Lo que Claro. tenemos que entender es que somos un país multirregional, como tenemos múltiples gastronomías, como tenemos múltiples expresiones lingüísticas, como tenemos múltiples expresiones artesanales. El vino mexicano es una pieza más este gran país de riquezas que tenemos de acuerdo a la región productiva. Entonces, olvidémonos de eso. Yo más bien a la gente que me pregunta esto, les digo, mejor dime cuál es la cepa que más te parece atractiva de Querétaro o cuál es la cepa que más te parece atractiva de Coahuila y de ciertas regiones, o cuál es el carácter o el estilo de un vino que más te emociona en el Valle de Guadalupe, más allá del Valle de San Vicente. Yo creo que sería más fácil entenderlo así. Perfecto, qué interesante. Gracias, Carlos, a quienes nos hicieron esas preguntas, porque fíjate que fue, de alguna manera, esta pregunta, esta inquietud, se repite o se presenta de diferentes maneras entre la gente que nos está sintonizando. Y bueno, es que es cierto que tenemos en nuestra mente, quienes consumimos vino o cuando empezamos a consumir vino, tenemos, pues, ha penetrado mucho esta idea de que un país debe venderse a través de una uva cepa, ¿no? Porque tenemos como ejemplo a la Malbec, al Carmenere, ¿no? A todas estas uvas emblemáticas, icónicas de Argentina y Chile, ¿no? Por mencionarlo ahora que quedabas el ejemplo de Argentina. Y creo que es muy interesante lo que comentas porque para quienes nos están escuchando y a lo mejor están interesados eventualmente en invertir de alguna manera, en lanzarse, ¿no? A realizar algún emprendimiento o involucrarse en el mundo del vino, pues capaz nos brinda un panorama de que no es necesario ni obligatorio abrazarnos a una uva cepa para hablar de la identidad o de la voz que puede llegar a tener una industria como la del vino en México, ¿no? O una bebida como la del vino en México. Carlos, respecto a lo anterior, y para tampoco, para seguir dando pie a las preguntas de la gente, y bueno, y retomando también que hablabas un poco sobre ciertas regiones de México, ¿no? Has hecho un recorrido muy general, ¿no? De diferentes regiones en México. Nos preguntan, Carlos, a estas alturas del partido, de tu partido, de tu experiencia, ¿aún tienes uvas o terruños favoritos? ¿O ya te enamoraste de todas las vinícolas o te has desenamorado? ¿Puedes hablar tú ahora, Carlos Borboa, con tu experiencia, con los viajes que has hecho al interior del territorio vinícola de México, de tus uvas y terruños preferidos a este momento? Claro, claro que siempre haces un apego por ciertas regiones que te encantan y en términos de expresión del propio vino o de ciertos caracteres de las uvas o de los estilos que se producen. Y hay otras regiones que te enamoran por su gastronomía y su gente y por su propuesta no turística. Es muy simple de decir, ¿vale? Yo, algo que siempre tengo muy grabado en la cabeza es que tengo una predilección por regiones que en su conjunto absoluto me transmiten grandes niveles cualitativos. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo llegar mañana a una región en la que pase una semana explorando viñedos y vinícolas y demás, y puedo encontrarme uno o dos vinos interesantes de 100, ¿vale?
Y puedo ir a otra región en la que toda esa misma semana, todos los días, yo pruebe 20 vinos y los 20 sean excepcionales. Eso, Ok. eso, eso, Ujú. eso es muy fácil de hacer casi a nivel estadístico y decir, claro, donde hay más consistencia en la calidad como región es de donde soy mucho más fan. Debo de confesar que amo profundamente, y no es porque hayamos hecho, perdón, el concurso México Selection en Coahuila este año, pero siempre me he atrevido a decir que Coahuila a mí se me hace uno de los territorios más interesantes a nivel expresión de la fruta, ¿vale? A mí se me hace que no hay un estado que tenga una vocación tan atractiva, tan idónea a nivel climatológico como Coahuila, ¿vale? Por supuesto, Baja es relevante y por supuesto Baja California es encantador y es el líder en la producción nacional de vino con un rango de cerca del 70% del Ujú. nacional. Pero el Ujú. problema en Baja es que no hay mucho más espacio para crecer y es normal, ¿vale? Claro. El tema particular es que a mí personalmente me parece que los vinos de Baja son un poco más cálidos en la fruta, por supuesto, por su climatología y este carácter mediterráneo que podemos entrar en esas regiones. Te diría que de Baja me emociona mucho más San Vicente, más allá que el Valle de Guadalupe o el Igual. propio Valle de Santo Tomás. Debo decirte que me encantan los vinos blancos de Zacatecas. Me parecen extraordinarios por esta altitud radical que podemos encontrar en Zacatecas, en Trancoso, en algunas regiones muy particulares, muy altas. Son interesantísimos. Son vinos blancos muy almizclados, muy vibrantes, con muchísima tensión en la boca. Debo de decirte que me encantan los espumosos de Querétaro, claro, Sí. porque Querétaro tiene una vocación radicalmente atractiva para la producción de espumosos, pero hoy por hoy han encontrado una identidad también para tintos de ciertas cepas de maduración más temprana, como la tempranillo, que no les hacen lidiar con este tema de las lluvias en época de vendimia. Eh, y debo de decirte que si yo pudiera poner dinero sobre la mesa, si estuviéramos en un casino y tú me dijeras, Carlos, ¿a dónde le vas a poner ese $1,000,000 que te acabas de ganar para duplicarlo? Debería ser Chihuahua. Ok. Chihuahua es una región muy fascinante, muy interesante en términos de climatología. Más allá de la zona de Chihuahua capital de la periferia de Delicias o hacia el Valle de Cinillas, yo apuntaría a las zonas altas como Satebó o como Bachiniva, que son bien interesantes y que producen vinos muy vibrantes, con muchísimo carácter, con muchísima estructura, bien potentes, con buena acidez. Pero el tema es que cuando Chihuahua reaccione y se dé cuenta del potencial productivo que tiene, que ya lo están haciendo poco a poco, pero debe de ser mucho más agresivo. Imagínate, tú tienes una zona que ni siquiera países tienen tantas climatologías como tú en un estado del país. El tema Claro. claro son las distancias, el tema claro es el desarrollo, la inversión. A mí cuando la gente inversionista, y muy apuntalado al perfil del webinar, que me dicen, Carlos, ¿dónde me recomendarías invertir? Si yo tuviera que poner ahorita unos milloncitos de dólares para poner una bodega de vinos con un viñedo espectacular, ¿dónde lo haría? Sin lugar a dudas, mi respuesta primaria sería Chihuahua o Coahuila. Primero porque en Baja es complicado, porque la tierra es cara, porque no hay tierra, porque hay una escasez de agua, porque hay que hacer pozos, porque hay que tener permisos para esos pozos, porque Claro. es todo un tema de competencia y diferenciación. Y por ejemplo, en Chihuahua es mucho más fácil hacerlo, porque hay incluso una política pública de reconversión de la industria nogalera a la industria de la vitis vinífera, que es mucho más sostenible. Y en Coahuila lo mismo. Yo le puedo decir a la gente, porque además Food and Travel siempre tiene un perfil de espectadores y de lectores que aman los viajes, que si no han volteado a ver Parras de la Fuente, el Alto Parras y estas zonas Ajá. productivas en desarrollo de Coahuila, tienen que ir. Porque Ujú. Coahuila lo que ha hecho es a través de una industria totalmente fundamentada en la calidad de los productos, las uvas, los vinos, está desarrollando todo un esquema de no turismo muy próximo a lo que hizo Guanajuato. Entonces, Ujú. esa es la combinación ideal. Yo creo que cada zona tiene su brillantez, pero por supuesto que hacemos apegos por algunas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a quien nos hizo la pregunta. Muy valiosa, nos sirvió para que Carlos pues, nos ofreciera un panorama a futuro. Me encanta ese comentario que haces porque, como bien lo comentas, parte de la intención de estos webinars es dar a lo mejor una hoja de ruta a la gente que está interesada en invertir, en involucrarse en esas industrias, hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Bueno, ahí lo tienen, Coahuila y Chihuahua
como verdaderas pues lienzos en blanco, si se vale la expresión, o lienzos que ya tienen todavía espacio en blanco para pintar sobre ellos. Y sobre todo me encanta también la invitación que haces al final de tu comentario de ir a esos lugares en busca, a esos estados, a sus regiones productoras de vino, en busca de sus experiencias enogastronómicas, enoturísticas, que bueno, no me dejarás mentir, quizás en México el enoturismo ha sido también uno de los, una de las puertas de entrada, uno de los canales a través de los cuales el público se ha enamorado del mundo del vino, ¿no? Sí, claramente. Y no hay que perder de vista que hoy por hoy la gente percibe al vino como toda una experiencia de consumo. Hace poco me invitaron a una vendimia en Coahuila, justamente en Viñedos Don Leo, y me di cuenta que hay todo, incluso un catálogo de recomendaciones de indumentaria, vestidos, Uh recomendaciones de -huh. cómo visitar una fiesta de la vendimia, ¿sabes? Para mí era Sí. algo tan raro como decir, bueno, yo voy con mis jeans y mis botas porque voy a pisar la tierra y ya está, y llevo una gorra, ¿no? Claro. Hoy por hoy, en la industria no turística ha determinado también este crecimiento a nivel de consumo en un mercado ansioso, porque beber vino tiene un contexto social también importante. Y claro, las experiencias, además, para poder competir en un mundo de propuestas, rutas y demás, como hay en Guanajuato y en Baja California y en Aguascalientes y en todas las rutas del vino que hay en todo nuestro país, desde Coahuila hasta Guanajuato, hasta Querétaro, con la ruta Querétaro. que subiendo y demás. Claro, ¿cómo tienen que competir? Pues sofisticándose mucho más, ofreciendo experiencias mucho más atractivas, con una propuesta de hotelería espectacular. Si tú vas hoy al Valle de Parras, te puedes hospedar en hoteles como la Casona del Banco, que además de que fue el primer banco de la ciudad de Parras, el pueblo mágico de Parras, es una experiencia de primerísimo nivel. Y lo mismo si vas a Baja California, y lo mismo si vas a Querétaro, y lo mismo si vas a Guanajuato, estos complejos que tienen incluso canchas de polo donde hacen competencias Sí. internacionales. Y beber vino es una cosa sofisticada y además te pone en otro nivel social. Lo que tenemos que entender también es que hay que ser muy responsables y que hay que no aislar a la parte más amplia del público que nos pueda ayudar a dinamizar esta industria. Yo creo que Claro. están muy bien estas experiencias hiper premium, estas experiencias que son realmente inaccesibles para la mayoría de la población en México, pero yo creo que también hay que crear regiones, zonas con rutas enoturísticas que sean mucho más accesibles y que te permitan vivir la experiencia del vino sin tener que gastarte pues toda tu quincena o varias quincenas en visitarlas. Algo que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, es la ruta de vinos y vinos de Coahuila, donde Uh tú -huh. puedes visitar las bodegas y además puedes tomarte fotos con las réplicas de De los los vestigios dinosaurios. paleontológicos y los Uh -huh. dinosaurios que había en las zonas. Pero claro, también hay que entender que tienes que rentar un coche para poderte mover desde Valle de Parras hasta General Cepeda y después hasta la Sierra de Arteaga. Una ruta que a mí me parece muy interesante y que lo hizo muy bien es la ruta Arte Queso y Vino de Querétaro, que es mucho más simple de recorrer, que no implica quedarte hospedado en un hotel de gran turismo. Claro que hay opciones para eso, pero que es mucho más sencillo de ir y vivirla fácilmente con un presupuesto un poquito más corto. Y por Más supuesto, orgánico, más Guanajuato, natural. Uh -huh. sí, y por supuesto Guanajuato es el modelo de no turismo junto con el Valle de Guadalupe que todas las regiones de México quieren seguir. Replicar esta apuesta que hizo Guanajuato por alrededor de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Juventino Rosas, encontrar Uh -huh. bodegas espectaculares con donde puedes tener hasta tu propia casa con tu viñedo y producir tu propio vino y restaurantes espectaculares y que además te permite ir de la Ciudad de México hasta ahí en 5 horas o el propio Valle de Guadalupe, pues son muy atractivos en ese sentido. Pero también viene la parte oscura y terrible que habitualmente no decimos. Hay que entender que estas zonas productivas, como el propio Valle de Guadalupe, debe tener una vocación agrícola, ¿vale? Totalmente. Y no podemos perder el control de este crecimiento donde vamos a tener, hace poco veíamos estos conciertos masivos de 6,000 personas viendo una banda ranchera y no tengo un problema con los rancheros, los amo, me encanta muchísimo la música regional mexicana, pero no es el espacio
el Valle de Guadalupe para tratar de modificar esta vocación agrícola para convertirla en un patio de juego que podría ser cualquier auditorio, cualquier plaza taurina de México, cualquier plaza pública. Entonces, es importante decirlo y es importante entender que sí necesitamos seguir desarrollando la industria, pero con un orden establecido. Que necesitamos respetar estos espacios que tienen una vocación productiva que es casi única en el mundo y que no podemos perder el control de abrir la puerta radicalmente y perder esta esencia de lo que queremos convertirnos a futuro. Y hay muchos hoteles que lo hacen muy bien, que son muy respetuosos con el entorno, que tienen una vocación productiva interesante o en pro del vino, ¿vale? Como un producto agrícola, pero también hay que decir que muchos otros no. Gracias, Carlos. Ahí tienen pues un panorama. Creo que coincido contigo en tu balance, en que a veces, y un poco retomando lo que comentábamos al inicio, ¿no? Al ser esta una industria de largo aliento, de resistencia, de maratón, no es un sprint. A veces hay empresarios, hay grupos, hay incluso estados, me refiero a los gobiernos estatales, secretarías de turismo, que pues al ver que a lo mejor trae dividendos mucho más rápido, ¿no? O trae resultados más evidentes, más rápido, el abrir totalmente hacia un turismo masivo, pues se pierde la vocación agrícola de las regiones productoras de vino. Y bueno, ojalá que este llamado que haces tú se siga replicando entre los productores y que, bueno, no se pierda de vista esta vocación. Carlos, me gustaría preguntarte, esta pregunta también la retomo de lo que nos hace llegar el público y la enriquezco con un cuestionamiento que tenía preparado. ¿Cómo es abrir una bodega? ¿Es sencillo? ¿Llego yo a un terreno, lo compro, planto? ¿Cómo definirías o cuáles son los riesgos y oportunidades que conlleva en México invertir en la creación, en la fundación de una bodega, en plantar un viñedo, en tener tu propia marca de vino? Yo sé que estos son tres temas diferentes, son tres esfuerzos distintos, pero no sé cómo se lo podemos englobar al público, ¿no? ¿Qué tan difícil? ¿Qué necesito para abrir mi bodega en México? Mira, la realidad es que es bien difícil. Y esta es una pregunta recurrente y la respuesta es simple. Si tú estás pensando en invertir en un viñedo porque crees que va a ser un negocio de retorno rápido, estás absolutamente equivocado. Poner un viñedo con una bodega productiva, construir una marca, hacer la comercialización, ganar la confianza de los consumidores, es un trabajo de varias generaciones. Yo platico mucho con muchos productores que se aventaron en esta gran odisea, que se lanzaron esta gran aventura de tener su propio viñedo y que venían de la industria de desarrollo inmobiliario, de la industria del calzado, de la industria de la hotelería, de un montón de industrias, de las conservas, del transporte, de los nogales. Porque es cierto, vivimos en una industria que en un momento se llenó de muchos inversionistas con mucha capacidad de desarrollo, de grandes proyectos, porque era un hobby, porque el vino, nuevamente, te eleva en una categoría social mucho más distinto. Hace poco escuchaba decir a alguien que me decía, vender minerales, pues es interesante, vender vino es sexy, ¿sabes? Es distinto. Te pone en una posición distinta como productor o como inversionista. Pero es todo una odisea, es muy difícil. Primero, elegir la zona en la que quieres producir. No basta con que tú compres un terreno y que te vayas al Valle de Guadalupe. Si entra uno por esta carretera vieja que viene por la Misión hacia el Valle de Guadalupe, hay un montón de terrenos que se venden. El tema es que la zona que tú compres tenga realmente las condiciones climatológicas, la colección de suelos y principalmente que seas capaz de tener una asesoría muy puntual a nivel vitícola, a nivel agronómico, sobre qué es lo que debes de plantar. Y ojo, la gente puede llegar y comprar el terreno, puede plantar después de hacer todo un estudio, contratar un ingeniero agrónomo, contratar un viticultor y demás. Pero va a tenerse que esperar por lo menos 5 a 7 años hasta tener una producción sólida de la primera botella, ¿vale? Porque todos sabemos que la vitis vinífera
Si bien empieza a crecer y si bien empieza a aflorar y si bien empieza a dar frutos, no es hasta un punto de madurez productiva en el que puede conseguir buenos resultados a nivel de expresión aromática y gustativa. Entonces ahí ya llevas por lo menos unos 7, 8 años esperando a ver cómo lo vas a poder desarrollar. A partir de eso hay que empezar a construir una marca, ¿vale? Y saber cuál es el estilo de vinos que vas a empezar a producir. Por supuesto, tienes que haberle pagado al viticultor, pero también a tu asesor de enología que te va a llevar de la mano para ver el producto final, qué es lo que vas a hacer. Y después de eso tienes que hacer todo un desarrollo para entender cómo vas a comercializar, por qué, a qué rango de precio. Por supuesto que por eso es que vemos etiquetas de vinos que superan precios que de repente dices, es que no es explicable. Claro que es explicable. Imagínate que alguno de nuestros inversionistas, alguno de nuestros espectadores ligados a American Express y Food and Travel, que nos están viendo el día de hoy, digan, claro, yo metí $5 millones ahí, yo los quiero recuperar ya y llevo 8 años esperando a ver cuándo va a llegar el primer retorno. No va a llegar. No va a llegar fácilmente. ¿Qué es lo que sí es bastante interesante? Seguir de vista siempre al vino como una industria muy romántica, ¿vale? Claro que va a ser mucho más encantador que construir llantas o construir, hacer una fábrica de inyección de plástico o alguna cosa así. Claro que va a ser mucho más romántico, pero tienes que estar preparado para enfrentarte a un negocio al que le tienes que invertir todo el tiempo. Hay muchos inversionistas que lo hacen mucho más fácil, que empiezan con un pequeño viñedo, ¿vale? Que lo miman, que lo crecen o que consiguen un socio que ya tiene un viñedo y que ponen una bodega pequeñita, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo que es maravilloso, que es Puerta del Lobo en Querétaro, en el municipio del Marqués. Ellos empezaron con un viñedo de uno de los socios que estaba en una zona, pues que era una zona productiva bastante clásica de Querétaro y que era un viñedo que ya tenía cierta madurez. Y al asociarse con este socio, pues empezaron a producir rápidamente y en un espacio que tenían en un rancho, que era propiedad de uno de los socios, pues montaron una bodega, consiguieron un enólogo y empezaron a trabajar. Si tú los ves hoy, 7, 8 años después, pues claro, están apenas inaugurando otra bodega, que es la bodega funcional. Y están apenas con toda la plantación de sus viñedos con los que se aventaron a tener una fuente lo suficientemente amplia de abastecimiento. Y apenas están tomando decisiones de replantación de otras zonas donde pueden ver un mejor potencial de sus frutas. Por supuesto, ¿qué es lo que los ayudó a dinamizarse? Hacer bodas, hacer un restaurante, hacer recorridos al público, encontrar negocios o líneas de negocio que te permitan mantenerte en el juego, pues sin tener que nomás inyectar. Hay otro perfil de inversionistas que son inversionistas que tienen un capital mucho más amplio y que son capaces de contratar al mejor enólogo de México, al mejor viticultor, pedirle 30 hectáreas, desarrollarlas, hacer una bodega que además tenga pinturas de arte o que tenga un espacio con un salón de fiestas para bodas o un centro de enoturismo gigantesco y precioso con recorridos y demás. Y que por supuesto, que es lo que les va a servir muchísimo, pues vender eventos, ¿vale? En lo que esperan a tener estos vinos productivos. Hay algunas bodegas que en este inter compran fruta. Hay algunos inversionistas que establecen un proyecto y van y compran a un viticultor en Chihuahua o algún viticultor en Ensenada o algún viticultor en Guanajuato y producen sus vinos, que es el vino de Carlos producido, no sé, en el Estado de México, pero que en realidad tiene uvas de Baja, Chihuahua, Coahuila y demás. Se vale, la legislación en México lo permite, es bastante válido en términos de aceptación de la propia industria, lo diría yo así. Pero claro, tienes que estar preparado para tener un buen flujo y para apretar literalmente y aguantar hasta mínimo 10 años. Y la gente que va a ver el desarrollo de tu proyecto espectacular y que va a vivir las mieles de esta inversión, pues no vas a ser tú, seguramente serán tus hijos o seguramente serán tus nietos Para o los alguna nietos. generación. Claro, pero es un negocio muy interesante, es un negocio muy atractivo y hay modelos de gente muy exitosa que lo ha logrado hacer idóneamente, teniendo una buena estrategia, teniendo un grupo de socios atrevido, contratando un buen enólogo, haciendo inversiones sin tener miedo de apostar porque vas a recuperar.
Hay una bodega que a mí me llama mucho la atención a nivel inversión, que es Vinícola Parvada, en el Valle de Parras, en Coahuila. Esta bodega la montaron un grupo de socios que eran desarrolladores inmobiliarios en Torreón. Entonces, Ok, pues claro, ahí tienes un buen flujo, pero si a eso le claro. sumas una muy buena enóloga con una buena climatología, con una experiencia de gastronomía espectacular, con un centro de enoturismo increíble, con una tienda, con fiestas de la vendimia donde contratas al máximo DJ del mundo para que vaya a tocar, pues claro, es mucho más fácil sostenerlo que pues yo, Carlos, abra en mi garage una pequeña bodega y me echa la aventura de hacer vino.